Ok, en este video vamos a platicar un poco acerca de la radiación del cuerpo negro y me voy a centrar solamente a la ecuación, ¿sí? Que está descrita por la ley de Planck, y también me voy a centrar en la simulación del mismo, ¿sí? Solamente vamos a platicar de ese tema en este video, ¿no? Eh, un cuerpo negro, como saben ustedes, es un cuerpo que absorbe toda la radiación incidente sobre una superficie y emite radiación en función de su temperatura, ¿no? ¿Por qué se le llama negro? Porque idealmente al absorber toda la radiación y no emitir nada en términos de longitud de onda del rango visible, pues básicamente se contempla o se conceptualiza como un elemento oscuro, ¿no? La irradiancia espectral, en este caso, que ya la habíamos platicado en el video anterior, que básicamente es... Déjenme regreso. Básicamente la habíamos descrito cuando vimos la función de la irradiancia espectral en función del flujo y en función de la energía del fotón. Está descrita como en términos de potencia por unidad de área sobre, por longitud de onda, ¿no? En este caso, si vemos, por ejemplo, la ecuación, vamos a tener que la ecuación está descrita por 2 veces pi por la constante de Planck por la velocidad de la luz al cuadrado sobre la longitud de onda a la quinta por la exponencial de la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la constante de Boltzmann por la longitud de onda por la temperatura en Kelvin menos 1, ¿sí? Entonces, vamos a hacer aquí miren, voy a hacer aquí el código para la simulación, ¿sí? Ya tenía aquí del video anterior, había descrito lo que era la constante de Planck. Voy a definir aquí la constante de Boltzmann y la vamos a definir como 1.38064 por 10 a la menos 23. 34, perdón. De hecho, estoy escribiendo... Sí, 1.38064 por E a la menos 23. Ajá. Joule sobre Kelvin. Y la velocidad de la luz. Ok. También voy a definir aquí de una vez la temperatura. Voy a ponerle 300 Kelvin. ¿Sí? Voy a definir... pues ya, creo que no ocupo definir ningún otro. Longitud de onda, pues le voy a poner de 200. Aquí, miren, la voy a poner desde 0. Aquí no importa que crezca un poco el vector, la voy a poner desde 0 hasta 1000 nanómetros. ¿Ok? Aunque aquí lo voy a poner en términos de micrómetros. Entonces lo voy a poner aquí por... bueno, aquí sí le voy a poner el incremento en bueno, no, lo dejo así mejor. Lo dejo así, en términos de metros, ¿no? O sea, al final por 10 a la menos 9 son nanómetros, pero la unidad es metro, ¿no? Entonces, aquí voy a borrar lo de la energía del fotón y simplemente voy a escribir aquí la función, ¿no? Que sería F es igual a... le voy a poner 2 por pi por h por c al cuadrado sobre... voy a querer abrir varios paréntesis y le voy a poner LO, que es la longitud de onda, LO a la quinta, y aquí sí voy a necesitar ponerle el punto, porque es una potencia, entonces es como si multiplicara un vector por otro vector por otro vector y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando multiplicamos vectores tienen que llevar la lógica de mismo número de columnas por mismo número de filas, y aquí lo que vamos a hacer es poniéndole punto, nos quitamos de ese problema y hacemos elemento por elemento. Y además, como en el denominador está un vector, le voy a poner aquí punto, ¿no? También. Entonces, longitud de onda a la quinta, ¿sí? Para asegurarme le voy a poner aquí paréntesis. Ajá, por... va a ser la función exponencial. Ya tengo aquí el paréntesis. Y voy a poner doble paréntesis para la división. Y va a ser h por c
sobre, aquí voy a poner otro punto, va a ser K por longitud de onda por T, que es la temperatura. Luego cierra el paréntesis del exponencial, menos 1, cierra el paréntesis de fuera de la exponencial, que está multiplicando a la lambda 5, y cierro paréntesis del denominador. ¿Okay? Y hacemos un plot. Entonces sería longitud de onda por irradiancia espectral, en este caso F. Ok, me dice que hay un error porque la longitud las matriz otra vez. Entonces vamos a ver. Ok, este punto, este es vector, entonces este tiene que ser con punto. ¿Sí? Ahí está. Oh, no le puse punto y coma. Si se fijan, me imprimió aquí todos los valores, pero no importa mucho porque pues al final no son tantos también. ¿Sí? Le doy 25. Y ahí está. Ok, vamos a ver. Ok, aquí le pausé un poco el video porque me había parecido un poco rara la curva. Miren, creo que sí salió antes de la pausa. Se me hace raro porque se ve aquí como la forma exponencial, pero no tiene como esa cresta y la parte del decaimiento. Básicamente es porque la temperatura que estoy poniendo era de 300 Kelvin, que en este caso son como 20 y tantos grados centígrados. Aquí, si la radiación es para el cuerpo negro, estamos haciendo el modelo de la radiación del Sol, pues obviamente la temperatura tiene que ser cercana al Sol, ¿no? Aquí me fui con la inercia. Pero fuera de eso, todo estaba bien, ¿no? O sea, básicamente hay que modificar la temperatura y ya es el único cambio que le consideramos, ¿no? Aquí, si acaso, yo le había puesto desde 0. Le quité los primeros centenas de... Los primeros, creo que le había quitado hasta 200, empezaban nanómetros. Aquí si acaso lo que sí voy a subir un poquito más va a ser mayor longitud de onda. En este caso le puse hasta 1000 nanómetros. Pues le voy a poner hasta 2000, ¿no? Sí, solo como para que se vea un poquito mejor. Y bueno, aquí ya tenemos de manera simplificada el modelo de radiación del cuerpo negro por la ley de Planck. Que en este caso, si se fijan ustedes, tiene la forma con la que ya hemos estado acostumbrados, ¿no? A ver. Y aquí, bueno, aquí me gustaría nada más que, no sé, hacerle como un tipo de análisis rápido. Bueno, no análisis, sino como un tipo de actividad. De que, por ejemplo, veamos cómo afectan principalmente los parámetros de, en este caso, temperatura. Longitud de onda nos queda bastante claro, porque pues al final del día podemos poner nuestro punto. ¿Sí? Y como es una gráfica, tenemos pues esta respuesta vectorizada que podemos saber para las diferentes longitudes de onda cuál es la potencia, ¿no? Pero, por ejemplo, para la temperatura, ¿qué pasaría si le ponemos aquí? Le voy a poner hold on, ¿sí? Y vamos a suponer que la temperatura ahora la subimos hasta 6000, ¿no? De 5700 hasta 6000. Entonces vemos cómo la curva tiende a crecer en el eje de potencia. Si yo lo bajo, ¿sí? A 4000, pues vamos a tener una respuesta mucho menor, ¿sí? Entonces con esto ya podemos nosotros trabajar. De hecho, hay un experimento, hay una gráfica muy, muy interesante que miren, le voy a poner ahorita 7000, 1000, 2000. Ni siquiera se alcanzan a ver en ese eje. 3000. Ahí sí se alcanzó a ver. 4000, 5000, ¿sí? 6000 que fue el rojo, ¿sí? Igual le puedo dar 7000, pero creo que ya va a crecer mucho. Y va a verse un poco menos las demás, ¿no? Entonces aquí hay dos cosas importantes, ¿no? O sea, a medida que yo incremento de manera lineal la temperatura, la separación entre cada una de estas bandas crece de una manera, digamos, exponencial, ¿no? O sea, no podemos definir ahorita exponencial como tal,
porque tendríamos que ver pues un análisis de crecimiento. Ahorita vamos a ver, de hecho está potenciado, ¿no? Es una potencia. Pero básicamente lo que podemos es observarlo de manera experimental, ¿no? O sea, queda bastante claro que la separación entre la banda de 7000 a 6000 es mucho más grande que la de, no sé, 4000 a 3000, ¿no? ¿Sí? Y el otro punto es, vemos cómo se va desplazando en el eje horizontal el pico el pico máximo de energía en función a la longitud de onda. O sea, vemos que por ejemplo para 7000 la región está más o menos, bueno, de hecho aquí lo podemos ver, ¿no? O sea, para 7000 está más o menos en los 400 nanómetros, y para por ejemplo los 4000, creo que eran estos, o 3000, está como en los 600 o 700 nanómetros, ¿no? Más o menos. Esto obviamente marca un punto importante, ¿no? También en el análisis. De hecho, bueno, antes de la diapositiva que pensé que iba a salir, es la densidad de potencia total se determina integrando la irradiancia sobre todas las longitudes de onda, o usando la siguiente expresión, ¿no? Que es básicamente la constante de Stefan Boltzmann multiplicada por la temperatura elevada a la cuarta potencia. Entonces, pues esto lo podemos hacer directamente, ¿no? Sería 5.67037 por E a la menos 8, ¿ok? Por ejemplo, si estamos hablando de 6000 Kelvin, sería 6000 a la cuarta. Y tendríamos 7.34 por 10 a la 7, ¿sí? Watts por metro cuadrado por Kelvin a la menos 4, ¿no? Bueno, por Kelvin a la cuarta necesitamos watts sobre metro cuadrado Kelvin a la cuarta. ¿Ok? Perdón, este Kelvin a la cuarta, que es el que estoy viendo en la diapositiva, realmente se elimina con el término de temperatura a la cuarta, entonces queda watts por metro cuadrado, ¿no? Es densidad de potencia total. Aquí, por ejemplo, una actividad que hay que hacer sería hacer la simulación de la curva de la radiación de un cuerpo negro. Ustedes definen la longitud de onda, digo la temperatura, pues pongan una temperatura preferentemente para que no se les desfase mucho hacia la derecha, una temperatura de entre los 1000 y 8000 Kelvin, ¿sí? Calcúlenla, saquen su gráfica, después determinen la densidad de potencia total y compárenla con lo que vendría siendo la integral bajo la curva de la gráfica que obtuvieron, y vamos a ver si más o menos da el valor, el valor similar, ¿sí? También para el pico de longitud de onda, esto es lo que les comentaba, ¿no? O sea, el término de la longitud de onda pico para una temperatura en particular está en función de esta ley, ¿no? Que es la ley de Wien. Y miren, aquí dejo esta gráfica, digamos, la dejé aquí sin cerrarla para que se mantenga, y lo que voy a hacer aquí es voy a hacer una gráfica que sobreponga este valor sobre esta gráfica en particular. Entonces fíjense, aquí le voy a poner longitud de onda. Vamos a tener, por ejemplo, aunque aquí por ejemplo está en función de micrómetros, entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a poner longitud de onda, le voy a poner aquí, es igual a LO por 1 por E a la menos 6 para que me lo dé, no, por E a la 6 para subirlo y que me lo den en términos de micrómetros. Y aunque aquí creo que el eje X se me va a desfasar, pero bueno, si no lo voy a hacer así, le voy a poner longitud de onda pico es igual a 2900 sobre la temperatura.
que en este caso estaba en 7000. Perdón, pero ahora la temperatura tiene que ser el parámetro del vector. Entonces, por ejemplo, aquí sería, aquí si no puedo hacer más bien de 0, pero hasta 7000, por ejemplo. Entonces sería de 0 hasta 7000. Para que no me genere tantos datos, le voy a poner valores de 100 en 100, ¿sí? Para que me genere solo 70 datos en el vector. Y ahora sí, longitud de onda pico sobre la temperatura. Ok. Y le voy a poner aquí, voy a hacer una figura 2. Y le voy a poner el mismo plot, ¿no? Pero le voy a poner longitud de onda pico sobre longitud de onda, no, longitud de onda por longitud de onda pico. Ajá, ahí está. Marco bueno, sería aquí por temperatura, de hecho. Ahí está. Es que la temperatura aquí cambió. Debí de haberle puesto temperatura vector. Ajá. Ok. Y esta es longitud de onda pico. Ahí está. Sí, entonces aquí por ejemplo, bueno, son escalas un poco distintas. En este caso es la temperatura y en este caso es la longitud de onda. En este caso, perdón, sería la longitud de onda pico, ¿sí? En función de micrómetros, porque pues es lo que nos marca la ecuación, ¿no? Entonces sería 5 micrómetros, 10 micrómetros, 15 y así sucesivamente. Entonces, esta gráfica lo que nos determina básicamente son esos picos, ¿no? Estos picos de estos elementos, ¿sí? Podríamos nosotros hacerle, o sea, ponerla como manera sobrepuesta. Pues tendríamos que determinar la longitud de onda pico para cada una de las temperaturas para cada una de las temperaturas para cada gráfica, ¿sí? En particular. Entonces, ahorita si nos queda poquito tiempo lo hacemos. Bueno, normalmente consideramos para hacer la determinación de la temperatura solar de 5762. Más adelante vamos a ver que hay diferentes valores de temperaturas propuestas o constantes solares dependiendo los análisis, pero casi todas recaen alrededor de este valor, ¿no? Entonces, bueno, yo puse aquí la longitud de onda pico para esta temperatura y que básicamente es lo que acabamos de sacar, ¿no? Que viene siendo la de la gráfica esta, creo que era era esta azul, creo. Debe estar en el orden de los 500 y tantos, sí. 5 por 10 a la menos 7 son los 500 nanómetros o 0.50 micrómetros, ¿no? Básicamente es lo que acabamos de ver. Es esta que está aquí, ¿eh? Déjenme, creo que puedo borrar las otras, no. Bueno, básicamente es esta, ¿no? Y la densidad total, pues son 62,000 millones de watts por metro cuadrado, ¿ok? O 62 megawatts, ¿no? Por metro cuadrado, ¿sí? Bueno, radiación solar en el espacio, esto lo dejo para otro video. Y bueno, dejamos el video hasta aquí. Entonces, la actividad de este video quedó como la determinación de la densidad de potencia total en función de la gráfica determinada por la radiación de un cuerpo negro con la ley de Planck. Creo que si tomamos esta gráfica, déjenme ver, porque en el eje X, si lo dividimos, si lo multiplicamos por 1e a la menos 6, me va a quedar en términos de
en términos de nanómetros, de micrómetros. Y creo que lo puedo empalmar en la otra gráfica. Ok, solamente aquí quedó un poco larga. No, es que al final del día el eje Y no queda tan bien empalmado. Tendríamos que hacer como algún tipo de cálculo. Bueno, podríamos hacer esto. La longitud de onda pico. No, tendríamos, como es un sistema vectorial, tendríamos que determinar, o sea, aquí por ejemplo, a pesar de que sí me está dando la longitud de onda pico para todas estas temperaturas, que viene siendo, en este caso son, miren, son estos valores por 10 a la menos 4, son .29, .14. Yo podría buscar en cualquiera de estas gráficas qué valor se encuentra más cercano en eje temporal de estos valores y posicionarlo dentro de ese punto, ¿no? O podría ser, por ejemplo, miren, voy a hacer algo rápido. Voy a hacer esto. Voy a poner aquí longitud de onda pico y voy a poner aquí un ciclo for. Y le voy a poner de temperatura del for es igual a 100 hasta 6000. Voy a poner de 1000. A ver. Ok, le voy a poner aquí para finalizar el for. Y básicamente lo que voy a guardar va a ser el valor máximo del vector f. Ok. Y ese va a ser la función max me da el eje x. Voy a poner aquí help max. Me da el eje x y el eje y. O sea, en este caso, si yo la mando a llamar, me da el índice y el valor. ¿Sí? Entonces, y aquí lo que voy a hacer yo es llenar un vector y le voy a poner aquí max values es igual, bueno, le voy a poner en la posición TF sobre 1000 para que sean las unidades. Que si inicia en el 1 va a ser M. Okay. Y le voy a poner aquí max L de longitud de onda y va a ser en la misma posición, ¿no? O sea, para que el vector nada más guarde 7 datos. Es igual a I, que es el índice. No, de hecho sería el índice, pero en la posición del vector de longitud de onda. O sea, sería longitud de onda en la posición I. Ok. Y listo. Vamos a ver. Hacemos un hold down. Lo quito. Le voy a poner aquí una segunda figura. Y voy a poner la longitud de onda y el valor máximo para que me grafique. Ok, me dice aquí un error. Ok, vamos a inicializar estas variables. Max P es igual a 0 y max L es igual a 0. Ok, déjenme le pongo pausa un poquito. Ok, bueno, me estaba dando
el error porque el incremento del for no era unitario. Entonces me decía que había un problema con los índices. Entonces aquí vamos a darle correr. Creo que ya no me está dando error. Ajá. La figura 1. Ok, solamente aquí la figura 1 solamente me sale un valor. Entonces vamos a poner el... Normalmente me gustaría guardarlo como en una matriz, pero en este caso voy a darle el plot dentro del for. No es lo más recomendable, pero ahorita para rápido, ¿no? Aquí lo que estaría haciendo sería graficando en todas las iteraciones, ¿no? Y también algo que se me ha pasado es la temperatura, que ahora estamos, como ya es un valor variable, pues tiene que variar también dentro de la función principal. Entonces aquí le damos F5 y ok. Y aquí tenemos, por ejemplo, la temperatura, ¿no? Ahora acá ya tengo la otra gráfica que corresponde al valor de los máximos con los índices determinados. Aquí, por ejemplo, si se fijan, es de 1000 en 1000. ¿Sí? Entonces vamos a ponerla al final. Le voy a poner aquí esta no la necesito. Ajá. Y aquí en vez de ponerle figura 2, simplemente la dejo graficar en la misma figura. Y básicamente aquí tenemos este comportamiento, ¿no? Básicamente lo que les digo, ¿no? A función de la longitud de onda podemos determinar la potencia máxima. Y esta misma gráfica corresponde a la ley de Peale, pero expresada en términos de ahora en términos de el punto de potencia máxima, ¿no? De la irradiancia espectral de cada una de las formas en función a la temperatura, ¿sí? Aquí, si la quisiéramos desplegar un poquito mejor, podríamos hacerle como que sea de 100 en 100 quizás, ¿sí? Nada más que aquí tendríamos que dividirlo entre 100, pero el problema de hacer esto es que tenemos un offset de 10 al inicio, entonces tenemos que quitarle 10. Déjenme ver si queda así. No. Ok, es que a lo mejor está yendo a 0. 9. Ajá, para que sea inicial. Pero pues ahora se nos va con muchas temperaturas, ¿no? Pero igual, pues ahora sí que ya dependiendo qué es lo que quieran. Creo que lo voy a dejar mejor en los otros 10 casos. Aquí era de 1000 en 1000. Ajá. ¿Sí? Y ya por último, pues podríamos darle las leyendas, ¿no? Si queremos. Vamos a poner el Lex label. Sería longitud de onda. Y no creo. No, yo voy para allá. ok, ya tenemos los ejes y el título podría ser cuerpo negro. Y las leyendas obviamente se van apilando en función a cómo fueron graficadas, ¿no? Entonces aquí podríamos poner, por ejemplo, en función a las temperaturas, ¿no? O sea, por ejemplo, poner 1000 Kelvin. Aquí lo voy a copiar ya para hacer más rápido y ya terminar esta parte. 1000, 2000, 3000, 4000. ¿Cómo es esta función? Ok, con G. Sería entonces esta, ¿no? Nada más que es con punto y coma. Y ya van saliendo, ¿no? Ahí 4000.
sería 5000, 6000, creo que dejamos hasta 6000, ajá, y vamos a ponerle aquí bin. ¿Sí? Ah. 1000, 2000, ok, me estoy pasando en uno. Ok, sí, básicamente era con paréntesis, la manera más simplificada. Y sin corchetes, ¿no? Y básicamente aquí ya con esto, lo de legend, pueden poner la información, ¿no? Aquí ya tenemos el título de la figura. Tenemos los dos ejes descritos y por color descrito cada una de las gráficas, y aquí representa cada uno de los colores, ¿no? De 1000 a 6000 Kelvin, y por último por la ley de Wien, ¿sí? Ojo, aquí realmente no usamos la fórmula, ¿sí? Lo sacamos de manera, pues, determinando el valor máximo de los vectores. Me pareció más sencillo. Y es una manera práctica, ¿no? De visualizar los dos elementos en una misma gráfica, ¿ok? Bueno, entonces dejo hasta aquí este video. Si tienen algunas dudas, cualquier cosa me pueden preguntar.